bendiga grandemente. Bienvenidos a tu programa Libertadoras de Generaciones. Qué bueno es estar en compañía nuevamente de todos ustedes y trayendo palabra del Señor y enseñanza que edificará nuestro espíritu para un mayor crecimiento. Hoy traigo el tema confrontando al espíritu de Pitón y vamos a encontrar en la Escritura, en Hechos capítulo 16, versículo 16, dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Qué tremenda es esta parte de la Escritura, ya que Pablo dice lo que leímos, que iban a orar con Silas, iban a orar, a levantar plegarias delante del Señor. Pero de repente se le aparece una muchacha con espíritu de adivinación, es lo que dice aquí en la Reina Valera. Pero hay otras traducciones, como la traducción purificada, que dice que ella se acercó a una muchacha con el espíritu de Pitón. Esto habla obviamente de brujería y de hechicería, pero es bueno entender un poquito más allá de esto. La palabra que usa aquí de adivinación viene de la palabra griega pusón, y esto significa Pitón, augurio, adivinación y brujería. Entonces, cuando ellos se encuentran con esta mujer que tenía el espíritu de Pitón, aquí algo que me llama la atención es que uno diría, bueno, si tenía demonios, si estaba poseída por demonios, entonces tendría que ir en contra de Pablo y de Silas. Pero esta mujer con el espíritu de adivinación, entonces comenzó ella, cada día dice que pasaban y decían: estos son hombres del Dios Altísimo. ¿Por qué esta mujer con el espíritu de Pitón hacía esto? Lo vamos a ver en un momento. Pero quiero que entremos un poquito más. Cuando hablamos de Pitón, lo que es, por decirlo así, la serpiente, por decir lo que es el animal en sí, tiene una estrategia muy diferente a los demás reptiles de su clase. El pitón es una serpiente que puede medir 10 metros, puede medir 15 metros, se encuentra en diferentes partes de la geografía. Pero esta pitón no muerde a sus víctimas en el momento, no es una serpiente, por así decirlo, que tiene el veneno y lo muerde, lo paraliza y se come su víctima. No, tiene una estrategia totalmente diferente y tenemos que entender y alinearlo, porque muchas veces cuando el Señor nos habla, Él pone ejemplos en la Escritura. Por ejemplo, el ejemplo que se usa es: y levantarán alas como las águilas y tendrán fuerzas como la del búfalo. Nos está comparando para que podamos ver en lo natural también qué fuerzas o qué aptitudes puede tener cierto ejemplo que el Señor está hablando, para que podamos comprenderlo. Aquí la pitón, no, como dije, no es que muerde a la víctima, sino que el pitón es cuando tiene a la víctima, comienza a enrollarla. La comienza a enrollar hasta el momento en donde comienza a quedar sin aire, sin fuerza, donde comienza a sacar el espíritu, la vida, por así decirlo. Entonces, el pitón no mata a la víctima mordiéndola, sino que lo hace sacándole el aliento, sacándole la vida. Y cuando la persona cae, por decir, en las garras de este pitón, entonces al ser enrollada y cuando la persona quiere o intenta respirar, cuando se esfuerza por respirar, entonces el pitón aprovecha el momento para apretar más, sofocar y quitar así el aliento de vida
hasta que la persona muere en sus garras. Es muy importante entender esto para entender cómo funciona el espíritu de Pitón. Y volviendo un poquito atrás, ¿por qué esta mujer decía que eran hombres de Dios, siervos de Dios del Altísimo? No estaba mintiendo en esta ocasión, pero quería desviar, el punto número 1, quería desviar la salvación de Jesucristo hacia Pablo y hacia Silas. Quería desviar, o sea, ella reconocía que eran hombres del Dios Altísimo, pero nunca jamás ella comenzó o mencionó que Jesucristo era la salvación. Querían, la idea de este espíritu que operaba en esta muchacha era que puedan desenfocarse de la verdad. Una de las cosas que este espíritu hace o cómo se mueve en nuestra vida es que quiere desenfocarnos de la verdad, quiere sacarnos de nuestra verdad, de nuestro camino y de nuestra vida que es Jesucristo. Quiere, como diría yo, quiere entretenernos, desenfocarnos, quiere sacarnos del propósito de Dios. Entonces ella comenzó a darle halagos, comenzó a hablarle hasta que Pablo entendió esto y dice hasta que Pablo se enojó y Pablo reprendió en el nombre de Jesús a ese espíritu y ese espíritu se tuvo que ir. Pero es muy curioso entender esto. Cuando Dios nos lleva a un crecimiento en nuestra vida, cuando Dios nos lleva a cosas grandes, entonces Pitón muchas veces se va a aparecer y no quizás atacándonos como pensamos que va a traer problemas, situaciones, sino que va a comenzar a atacar nuestro orgullo. Una de las cosas en la cual el diablo encuentra una asociación con nuestra carne, una de ellas es a través del orgullo. Si Pablo hubiera dejado que esas palabras, que a pesar que eran verdad, si Pablo se hubiera alimentado de ello, podría haberle dañado el corazón a Pablo y decir, es verdad. Y la gente de alrededor podría haberlo hecho a Pablo una especie de Dios, como se hacía en aquella época. Entonces Pablo entendió esto, no dejó que se desenfocaran de la predicación del Evangelio que era Jesucristo. Pitón, este espíritu siempre tratará de desenfocarnos, tratará de distraernos. Dios te entregó algo, te habló, hay un propósito, comenzaste un sueño, hay cosas que Dios comenzó a revelarte para que hicieras, pero de repente Pitón se te va a aparecer en el momento cuando tú vas a comenzar a hacer algo nuevo. Recordemos que aquí Pablo había comenzado ya su viaje misionero. Dice en Hechos capítulo 15, versículo 36, habla de que Pablo había comenzado su segundo viaje misionero. Esto nos habla de que había comenzado una expansión, algo más grande se incrementaba en el ministerio de Pablo, algo mayor venía para la vida de Pablo, para la vida de Silas, para predicar y pregonar el Evangelio. Y ahí es donde Pitón se aparece, número 1, para distraerlo y desenfocar, para que las personas no miraran a Jesucristo como su Salvador, sino la idea de Pitón, de esta mujer, era de que pudieran hacer de Pablo o un Dios o un semidios para que lo adoraran. Entonces, qué bueno es entender los tiempos de Dios. Cuando estamos enfocados, nunca vamos a caer en las garras del diablo. Cuando estamos enfocados, vamos a tener el discernimiento para comprender lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Aparentemente esta mujer hablaba de que eran hombres de Dios. Aparentemente no estaba diciendo nada negativo. Al contrario, estaba diciendo la verdad. Hay momentos que el diablo usará una verdad de nuestra vida, pero ¿para qué? Para distorsionar el mensaje de salvación o distorsionar lo que Dios nos ha entregado. Así que no te distraigas. Número 2, dice la Escritura que se le aparece cuando ellos iban a orar. El diablo sabe el poder que hay en la oración. El diablo sabe lo que provoca la oración. Es más,
Más adelante, cuando son apresados, se meten en la cárcel a Pablo y a Silas, dice que ellos comenzaron a adorar y comenzaron a orar y manifestación de ángeles vinieron. Hay un poder extraordinario en la oración. La oración es la que rompe, la oración es la que nos alimenta, la oración es la que abre los cielos, la oración es la que trae libertad a las almas cautivas, la oración es aquella que rompe el yugo, la oración es la que arranca las vendas que vienen ocultando la verdad hacia Jesucristo. Entonces el diablo sabe el poder que hay en nuestra oración y Pablo y Silas iban a orar y ahí también es donde se le aparece, se le impone esta mujer tratando de distraer su oración. Otra de las cosas que siempre este espíritu de Pitón va a tratar de nuestra vida es apagar nuestra oración. Los errores más grandes que los cristianos podemos cometer es que nuestra voz se apague, porque en nuestra boca hay poder de Dios en nuestra boca. Por eso la Escritura dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte. El error más grande de la iglesia es quedarse callado. Por eso cuando uno dice a la iglesia, cuando se dice vamos a orar, no solamente hay que orar por dentro, sino que hay que orar hacia afuera, hay que clamar, hay que levantar nuestra oración. Queremos ver cambios, queremos ver milagros, queremos vencer en el mundo espiritual. Hay que orar, hay que soltar la palabra. ¿Por qué? Porque tanto el reino de Dios como las tinieblas esperan una palabra que salga de nuestra boca para que ellos comiencen a actuar. Depende de lo que nosotros soltemos a través de nuestra boca, tendrá legalidad el reino de Dios o tendrán las tinieblas. Por eso es tan importante orar. Aunque muchas veces uno diga, pero no siento nada, no sucede nada, sigue orando, porque la oración va a traerte la respuesta. Pablo y Silas iban a orar. Se necesita en este tiempo más que nunca nuestra oración. Se necesita traer liberación a través de la oración. No dejes que nada enmudezca tus labios. Aunque vengan los problemas, las situaciones, las circunstancias, nunca cierres tu boca. Aunque estés en el momento más duro de tu vida, nunca cierres tu boca, sino que tu oración sea elevada delante de Dios, porque esa oración traerá respuesta, así como tuvo en la vida de Daniel. Desde el primer día, Dios siempre nos va a escuchar. Habrá batallas, habrá circunstancias donde vas a atravesar cosas muy fuertes en tu vida, pero nunca cierres tu boca. El diablo, como dije, sabe el poder que hay en tu oración. No te quedes callado. El arma, el poder, los milagros serán vistos cuando nosotros levantamos nuestra voz al Señor y cuando nosotros oramos en la presencia de Dios. Por eso Pablo llegó un momento en el cual se cansó. Pablo se cansó y dijo, bueno, ya no más, ya no necesitamos que el diablo nos diga quiénes somos, porque sabemos quiénes somos. Y fue Pablo cansado de esto y reprendió a ese espíritu y salió de esta mujer. Pero vamos a seguir hablando de otras características muy importantes para que podamos confrontar el espíritu de Pitón y derribarlo en el nombre de Jesús. Te espero en el siguiente bloque. Y aquí estamos nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones con el tema Confrontando al Espíritu de Pitón. Y estuvimos viendo en el bloque anterior o dando unos tips muy importantes en la escritura y lo voy a ir recordando para seguir con los puntos siguientes. Hablamos de que cuando este espíritu de Pitón se atraviesa en la vida de Pablo era para distraer, para hacer de ellos que la gente los llegaran a adorar. Hemos hablado también de que si
el diablo en esta ocasión, esta mujer, si Pablo hubiera prestado atención a esas palabras tan lindas que mucho nos gusta escuchar, su corazón se hubiera llenado de orgullo y él se hubiera distraído, se hubiera desenfocado del poder de Dios y hubiera caído en su propio orgullo, en su propia altanería. Entonces es muy importante porque a veces no solamente el diablo viene en batalla, sino que muchas veces va a buscar en nuestro corazón el orgullo para que le robemos la gloria a Dios, pero a Dios no comparte su gloria con nadie. Otra de las cosas que hablé es que cuando este espíritu de Pitón viene operando es cuando Dios te va a levantar a otros niveles. Pablo había comenzado su segundo viaje misionero y como dije, a otros niveles, una expansión, cosas más grandes en el ministerio. Siempre que inicies algo mayor, siempre que te muevas de niveles, siempre que tomes desafíos, retos de parte del Señor, siempre habrá una lucha. Aquí vemos en la Escritura, en Hechos capítulo 16, que esta mujer que poseía el espíritu de Pitón se aparece a Pablo cuando ya había comenzado su segundo viaje misionero. Siempre que va a venir una expansión, siempre que Dios te va a llevar a otros niveles, siempre habrá una lucha y Pitón vendrá. ¿Por qué? Porque como expliqué anteriormente, va a querer venir a enredarte, va a querer venir a sacarte el aliento, va a querer venir a sacarte la oración, porque otra de las cosas que hablé, que Pablo, cuando iban a la oración, se le aparece esta muchacha con este espíritu de Pitón. Entonces cuando va a la oración, no dejes que nada detenga tu oración. Uno de los triunfos del diablo sería detener a la iglesia. Y voy a continuar con este tema, detener a la iglesia en la oración. Si la iglesia se detiene en la oración, es una iglesia que va a ser vencida, una iglesia que no camina en oración, que no camina en intercesión, una iglesia que no ayuna, una iglesia que no ora, entonces va a ser una víctima fácil de las tinieblas porque no va a provocar nada. Entonces el diablo está interesado en apagar nuestra oración. Como Pitón viene, se enrolla en nuestra vida, va a querer detener nuestra oración para que caigamos en una oración rutinaria, en una oración que no produce nada, en una oración religiosa. Muchas veces podemos mirar nuestra vida y decir, bueno, mi oración es aburrida, mi oración no tengo ganas de orar, me cuesta orar, es como que no sé, no puedo orar. ¿Por qué? Porque ahí está Pitón espiritualmente enrollándote, enroscándote, queriendo apagar tu oración. Un cristiano que no se alimente de la oración va a caer muerto espiritualmente. La oración es el alimento de nuestro espíritu. Sin oración no podríamos vivir. Sin oración vamos a ser personas carnales, normales, personas que no vamos a transformar nada, ni nuestro corazón será transformado. Por eso el diablo está muy interesado en detener nuestra oración, en callarnos, en detenernos, en que no salga poder, porque sabe que toda oración va a traer un rompimiento y que nuestra oración hará caer por el poder de Dios a los gigantes más grandes. Podemos ver en la vida de Daniel cuando ayunó y oró que el príncipe de Persia fue derribado. Cuando Esther oró, entonces ese espíritu de muerte fue derribado. Cuando Jesús oró y ayunó, podemos ver que el diablo fue derrotado y se apartó por un tiempo hasta que culminó Jesús por medio de la cruz y por medio de su sangre. Pero nuestra oración no se puede detener. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos proféticos, tiempos que se necesitan que nosotros nos pongamos en la brecha para orar. Por eso Pablo llegó un momento en que se cansó cuando iban a la oración. Y la Escritura es tan especial en algunos momentos que refleja cuando este espíritu se aparece cuando iban a la oración. No dejes que te apaguen tu oración.
No de otra de las cosas, cuando la pitón viene enredando, cuando la pitón viene estrujándonos por dentro, lo que quiere sacar es el aliento. Y si hablamos de aliento y vamos a la escritura, aliento en el griego es ruach. Ruach es viento. Ruach HaKodesh habla del aliento de Dios, del Espíritu Santo. No solamente a nivel natural podemos ver a Pitón queriendo sacar el aliento, que en el aliento está la vida, sino en niveles espirituales. Muchas veces cuando vamos a emprender cosas mayores, cuando Dios nos va a usar a cosas más grandes, entonces Pitón va a querer sacarnos el aliento. Y esto es muy tremendo y que tengamos entendimiento a través de la palabra, porque viene a sacarnos el aliento. El aliento, como dije, habla en la escritura del Espíritu Santo. Cuando Jesús sopla y le dice a sus discípulos, recibid al Espíritu Santo. Cuando viene el aliento de Dios, le dio vida a Adán a través del aliento. El aliento habla de vida, el aliento me habla del Espíritu Santo. Y no solamente el diablo va a querer detener nuestra oración, sino que va a querer apagar la vida y el aliento de Dios en nosotros. Va a querer apagar el fuego del Espíritu Santo. ¿Recuerdan más adelante cuando Pablo estuvieron en el naufragio y dice la escritura que cuando estaba queriendo mover la madera y habían prendido fuego, la serpiente saltó? La serpiente lo mordió. Cuando tú tienes el fuego del Espíritu Santo, cuando tú tienes aliento del Espíritu Santo, no habrá veneno que te pueda matar, no habrá infierno que te pueda detener. Cuando tú tienes el fuego del Espíritu Santo, saltarán las serpientes y aunque éstas te muerdan, a ti no te dañarán jamás, porque hay un fuego y el fuego de Dios que está dentro de ti es mayor que cualquier veneno. La unción que Dios depositó en tu vida es mayor que todo veneno, que toda serpiente y que todo espíritu de Pitón. Por eso es muy importante que el diablo siempre va a andar detrás de querer apagarte ese fuego, ese aliento. En otras palabras, querer apagar al Espíritu Santo en tu vida. Si él logra apagar al Espíritu Santo en tu vida, entonces seremos unos religiosos más, con mucho entendimiento, con mucha sabiduría de escritura, pero no tendremos la vida de Dios. Y la vida de Dios no se puede matar en nosotros, sino que la vida de Dios tiene que ir creciendo para que nosotros podamos vencer en el nombre poderoso de Jesús. Y para ir finalizando, dice la escritura en Hechos capítulo 16, como leímos, que Pablo se cansó. Ese espíritu de Pitón que viene queriéndote sacar el aliento, la vida, el entusiasmo, la fuerza, que viene con el desánimo, en el nombre de Jesús queda derribado. Pablo en ese momento se cansó. Tú te tienes que cansar en este día y decir al diablo ya no más. Espíritu de Pitón que viene sacándome la fuerza, los sueños, viene quitándome lo que Dios me dio, mi oración, mi adoración. Hoy en el nombre de Jesús se va a ir fuera. Pablo lo echó y algo muy curioso dice que en esa misma hora Dios nos dio poder y autoridad para que en esta misma hora algo acontezca. Cuando el fuego de Dios está, cuando guardas tu corazón, cuando no te distraes, Dios estará contigo y no dejará que nada te saque de su destino y de su propósito. Pablo la echó fuera. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Cuando tú caminas en la bendición de Dios, en los principios hay autoridad. Dice la escritura que Jesús nos dio poder y nos dio para hollar serpientes y escorpiones y nada nos dañará. Es más, la escritura dice, hablando de esto, tomarán en sus manos serpientes, espíritu de Pitón y escorpiones, demonios, nada nos dañará porque la victoria que Jesús ganó a través de su poder, de su sangre, lo entregó a la iglesia. Hay autoridad en medio de tu vida y los demonios te tienen que obedecer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pablo dice que en esa misma hora ese espíritu se fue.
Yo quiero decirte que hoy se van a desbancar, se van a destronar ese espíritu de Pitón que te tenía enrollado, que te tenía muerto espiritualmente para comenzar lo que Dios te había dicho. Y dice que cuando se fue, los amos vieron que no había ganancia, pero que ahí entonces llevaron a las autoridades a Pablo y a Silas, y ahí viene todo el problema que hubo, pero aún en el medio del problema. Mira, cuando tú confrontas al espíritu de Pitón, lo sacas del medio, lo sacas de tu lado, no le das lugar al diablo. Dices: diablo, no tienes lugar en medio de mi vida. Si se levanta el infierno, tú te vas a levantar con el aliento de Dios para derribar, para quebrantar, para arrancar, para destruir, para plantar en el nombre de Jesús, así como el Señor le dijo a Jeremías. Y cuando ellos fueron llevados a las autoridades, porque cuando tú tocas al diablo, cuando el diablo no te toca a ti, pero cuando tú lo tocas a él, entonces va a querer traer intimidación, que fue lo que a Pablo y Silas le trajeron, los que eran dueños aparentemente de esa muchacha. Entonces viene la intimidación. No tengas miedo, aunque venga la intimidación del diablo, aunque vengan las amenazas, aunque se levanten las olas más grandes, Dios estará contigo en todo momento y no te dejará. Así como Daniel, cuando no quiso obedecer el decreto de Nabucodonosor, lo mandaron al horno de fuego, pero aún en el horno de fuego Dios estará contigo. Cuando tú tocas el terreno del diablo, cuando tú confrontas a Pitón, cuando tú no negocias con el diablo y tomas la autoridad, él va a querer alborotar lo que él pueda, pero tranquilo, porque así como luego metieron a Pablo y a Silas a la cárcel, aún en la cárcel Dios estaba con ellos. No hay intimidación, no hay amenaza, no hay nada que te detenga cuando te determinas a servir a Dios. Y cuando tocas el mundo espiritual, el diablo no te puede tocar a ti. Dice Isaías: toda arma forjada contra ti se va a levantar, mas no prosperará y caerá delante de ti. Pero cuando nosotros tocamos en el mundo espiritual al diablo, rompemos las cadenas en el nombre de Jesús, evangelizamos, predicamos el evangelio, abrimos obras, mostramos el poder de Dios, el milagro, señales. Cuando hay liberación, entonces el diablo va a querer traer intimidación, el espíritu de Pitón se va a querer revelar. Pero quiero decirte, para finalizar en este día, este programa, que el diablo jamás tendrá ni una sola victoria. La escritura dice que salió fuera, Pablo lo sacó y no hizo mucho escándalo, lo echó fuera en el nombre de Jesús y se fue. Todo poder y toda autoridad nos fue entregada en el nombre de Jesús. Y aunque te intimiden, recuerda, nada detendrá tu destino, nada detendrá tu propósito. Pablo y Silas siguieron en su siguiente viaje misionero y luego en su tercer viaje misionero. Hicieron grandes cosas para el Señor. Pablo hizo grandes cosas para el Señor. Así que no te desalientes, no te desanimes, porque Pitón, si te había tenido enredado, hoy en el nombre de Jesús, en esta hora, sale de tu vida toda opresión, toda influencia diabólica, porque la victoria siempre viene de parte del Señor. Quédate con esto, de que el diablo jamás ganará ni una sola batalla. Si Dios es con nosotros, ¿quién vendrá en nuestra contra? Y cuando estaba en el siguiente bloque, me decían, algunos de los que trabajan aquí, me decían: ay, pastora, ese vestido, ¿a quién se lo arrancó? Y le dije: se lo arranqué a Pitón, esta es mi victoria. Con este vestido de Pitón, con la piel de Pitón me hice este vestido. ¿Qué quiero decirte? Que Dios siempre nos dará la victoria. Recuerda, si Dios está con nosotros, nada nos podrá vencer en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga y te espero en el próximo programa.